Hay una promesa de Dios que se repite constantemente y la proclamamos a lo largo de todas las Escrituras y la proclamamos siempre en este lugar. Yo la digo constantemente y creo que cada uno la proclama para su vida y la cree. Y es, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando Dios nos dice, no te dejaré hasta que haya hecho con tu vida lo que dije que iba a hacer, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Es una promesa que a lo largo de toda la Biblia se repite constantemente. Lo dice Génesis 28:15, después también el Nuevo Testamento vuelve a parafrasear a mencionar esa misma promesa. Y constantemente Jesús también lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, mediante la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, hay varios episodios bíblicos en los que podemos ver cómo Dios deja a su pueblo, cómo Dios deja a sus hijos, que siempre me llamó la atención, siempre me llevó a pensarlo o no sé, siempre me llevó a tratar de entenderlo. De hecho, textualmente la palabra de Dios dice en Isaías 54: por un momento breve te abandoné, pero luego te volví a recoger. Y podemos ver inclusive al mismo Jesús clamando: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? También podemos ver Sofonías 3:17 como proclama: callaré de amor, como Dios dice a través de Sofonías: callaré de amor, como Dios hace silencio. Este mensaje se titula Cuando Dios nos deja. Ese silencio de Dios en el que no podemos, no escuchamos la voz de Dios o no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, o de algún modo Dios nos conduce a sentir ese abandono de parte suya, a sentir esa falta de respuesta de parte suya, a sentir como si Él nos hubiera dejado, como si Él nos hubiera olvidado, como si a Él no le importara o no tuviera en cuenta nuestra necesidad. Podemos recordar en base a esto cuando los discípulos estaban navegando en medio de la tormenta con Jesús en la barca y Jesús durmiendo en la barca, y los discípulos ya no podían, ya no tenían fuerzas para seguir navegando, pero la tormenta era más fuerte que lo que ellos podían hacer, y lo despiertan a Jesús diciéndole: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos estamos por ahogar? Teniendo en cuenta que Jesús estaba ahí con ellos. Sin embargo, fue esa la manera en la que clamaron y de algún modo, bueno, Jesús le responde: hombres de poca fe, estaba durmiendo, y mandó a enmudecer la tormenta se calmó y convirtió la tormenta en sosiego, como decía recién de Salmos. Y sin embargo, muchas veces creo que más de uno clamamos de esa manera, pensando que a Dios no le importa nuestra necesidad, sintiendo por ahí la soga al cuello, sintiendo por ahí que nos estamos por ahogar en la circunstancia, en la adversidad, en el problema, sintiendo que nos estamos ahogando en la fe, que nuestra fe ya no es suficiente, que no tenemos las fuerzas necesarias para creer, que no tenemos las fuerzas necesarias para orar, inclusive en esos momentos de ahogo, por así decirlo, en esos momentos de adversidad, de tormenta, de circunstancias. Creo todos tenemos la fe para decir: bueno, voy a orar, voy a clamar a Dios. Sin embargo, uno no solo no sabe qué decir, sino además de no saber qué decir, tampoco siente muchas veces la presencia de Dios. Entonces eso conduce a que uno se pregunte: ¿será que Dios me dejó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que a Dios no le importa mi necesidad, como clamaron los discípulos? Señor, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que nos estamos por ahogar? ¿No te importa que la barca se está por dar vuelta? En muchas ocasiones de la vida nos encontramos clamando de esa manera, inclusive el mismo Jesús. El mismo Jesús que cada vez que los discípulos les faltaba la fe ante una tormenta, inclusive en el momento en el que Pedro se ahogó caminando sobre las aguas, vio los vientos y cayó y se ahogó, una frase que Jesús le repite constantemente a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Es una pregunta retórica, pero que constantemente Jesús les hace a sus discípulos. En más de una ocasión se las hace: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Sin embargo, lo vemos al mismo Jesús, al mismo Dios hecho hombre, lo vemos ahí colgado de la cruz, y que comienza a clamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y es una frase atroz para quien se pone a tratar de contemplar, de razonar esa escena de Jesús colgado ahí en la cruz, clamando de esa manera. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿fue eso lo que Jesús sintió? ¿O fue que verdaderamente Dios le dio vuelta la espalda a su propio Hijo mientras que su propio Hijo estaba colgando de un madero todo lacerado a punto de morir? Yo creo que en base a lo que sucedió con la historia del pueblo de Israel, Dios literalmente les dice, por un momento breve los abandoné. Dios les anuncia, callaré de amor, haré silencio, no les voy a contestar, no me van a sentir, los voy a dejar. ¿Por qué sucede esto? Porque el pueblo de Israel, en ese momento, por lo menos con respecto al pueblo de Israel, se había ido tras dioses ajenos, tras dioses paganos, se había ido tras otros dioses, así que Dios viene anunciándoles previamente, si no se arrepienten, va a venir destrucción, si no se arrepienten, va a venir muerte. El pueblo de Israel no hacía caso a lo que Dios anunciaba mediante sus profetas, hasta que Dios los dejó. Al Dios dejarlos, ahí pudieron ver que la bendición provenía de Dios, que la protección provenía de Dios, que ellos vencían batallas, que los demás pueblos no los derrotaban, porque Dios los guardaba, porque Dios los protegía, porque Jehová de los ejércitos peleaba por ellos. Al Dios soltarlos, vienen los babilonios, vienen las demás naciones, arrasan con el pueblo, matan a muchos del pueblo, los llevan cautivos a otros, a tierra extranjera, destruyen las ciudades quedan asoladas. Todo esto fue producto de que Dios por un momento breve los abandonó. Por un momento breve estamos hablando de décadas de historia dentro del pueblo de Israel, pero dentro de lo que Dios hace, dentro de cómo Dios ve el panorama, que hablando de un Dios eterno, hablando de un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, fue un momento breve, que en el momento en el que estamos atravesando, el momento de la circunstancia, de la adversidad, cuando no vemos a Dios, parece que se nos hace eterno. Cuando parece que Dios nos dejó, cuando estamos atravesando por esa tormenta, parece que ese momento es eterno. Y Dios mira el mapa completo de nuestras vidas, Dios mira el plano completo, Dios mira desde su perspectiva que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros, y Él sabe a dónde nos está conduciendo. Sin embargo, nosotros vemos lo que nos está pasando ahora y clamamos, Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? Eso es lo que habitualmente sentimos cuando atravesamos por una circunstancia, por una adversidad. Sin embargo, para Dios es apenas un momento breve, en su eternidad es un momento breve que parece que nos suelta la mano, que parece que nos deja, que parece que nos abandona. Ahora esto me lleva a plantearme que el hecho de que en más de una ocasión Dios nos abandone, por así decir, el hecho de que en más de una ocasión Dios nos suelte la mano, el hecho de que en más de una ocasión Dios no responda, haga silencio, al punto de que parezca que no le importamos o que no le importa nuestro clamor, nuestra oración, nuestra necesidad, que no le importa la adversidad, la circunstancia, la enfermedad, la situación por la que estamos pasando en el presente, me lleva a pensar, me lleva a pensar que ese momento breve en el que parece que Dios nos abandona es una forma de estar ahí con nosotros. El hecho de que Dios por un momento breve nos abandone es una forma en la que Dios también está con nosotros. Porque es un momento controlado. Es un momento en el que no es que Dios te deja a la buena del diablo, por así decir, en las manos de Satanás. Una vez prediqué esto, cuando Dios nos deja en las manos de Satanás. Porque fue lo que sucedió con Job. Lo prediqué hace unas semanas. Fue lo que sucedió con Job. El diablo se presenta, Satanás se presenta en el cielo y Dios le dice al diablo, ¿no has tenido en cuenta a mi hijo Job, que es hombre justo, que es hombre recto? Y ahí Satanás le responde, este te adora por todo lo que vos le das, sacale todo lo que vos le diste y fíjate cómo te deja de adorar. Y Dios le responde, vos hacé lo que quieras, no toques su vida, pero hacé lo que quieras. Y es increíble cómo podemos ver a Dios dejando a Job en las manos de Satanás.
a la suerte de Satanás, a la buena de Satanás, podríamos decir. Pero no quiere decir que Dios nos haya dejado, sino que es un momento, un proceso, un trato que Dios tiene para con nuestras vidas, aunque no lo podamos entender, en el que Dios hace silencio, en el que pareciera a nuestro entender que Dios nos abandonó, pero es un momento controlado. Es un momento en el que, por un momento breve, Dios deja de actuar, parece que deja de actuar, parece que se olvida de nosotros, parece que nos suelta la mano, pero es un momento en el que Dios comienza a procesarnos. ¿Por qué a procesarnos y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Es algo que siempre me pregunté porque, comencé hablando de la promesa de Dios: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dios es fiel a sus promesas, Dios no va contra su palabra, Dios no va contra sí mismo. Dios no puede faltar a su palabra. Hay algo que Dios no puede hacer y es faltar a su palabra. Fiel es el que prometió, fiel es el que hizo la promesa. Y Él prometió que no nos va a dejar, y Él prometió que no nos va a desamparar, Él prometió que no nos va a dejar hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ¿por qué la Biblia dice: por un momento breve te abandoné? ¿Por qué hay ocasiones, situaciones en las que parece que Dios nos deja? O no parece, sino que nos deja, al punto de que su propio Hijo Jesús clamó colgado de una cruz: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Que es la oración que hizo David. Jesús parafraseó la oración que hizo David cientos de años antes. ¿Por qué me has desamparado?, clamó David. ¿Por qué está lejos de mí tu respuesta? Cuando clamaba y Dios no respondía. Una oración que yo creo que habitualmente podemos hacer más de uno. O yo por lo menos en lo personal lo confieso de mí, en más de una ocasión, por lo menos yo siento, no sé, que me encuentro haciendo esa oración, que te lleva a replantear varias áreas de tu vida, decir: ¿será que estaré haciendo algo mal? ¿Será que, no sé, que... Como les decía, o será que Dios me dejó, que a Dios no le importa? Yo creo que es un trato de Dios para con cada uno, para cada vida, para cada uno. ¿Por qué? Porque, no sé, les voy a poner este ejemplo. Para los que estuvieron, no sé, en pareja, casados, en una relación, cuando vos conocés a esa persona, es la mejor persona del mundo, es la persona que te completa, es la perfección hecha persona. No sé si les pasó en algún momento de la vida enamorarse de una persona y que esa persona es única, se convierte en tu persona favorita, en la persona que te completa, en una persona inigualable, hasta que comenzás a conocer realmente a esa persona con el paso de los días, y todo eso que sentías por esa persona cuando recién la conocías, se te va, no sé si se te va cayendo, pero se te va cayendo esa idealización. ¿Por qué? Porque vos habías idealizado a esa persona, te habías hecho una imagen de esa persona en la que creías que esa persona era perfecta, en la que creías que esa persona era inigualable, en la que creías que esa persona era todo lo que vos querías. Pero un día se te cae la idealización de esa persona y ves a la persona como realmente es. Y ahí es cuando realmente sabes si amás a esa persona o no, con sus errores, con sus imperfecciones, con todo lo malo que pueda tener esa persona en sí. Ahí es cuando realmente sabes si amás a esa persona o no. Cuando desidealizás a esa persona, cuando se te cae esa idealización de esa persona, cuando dejás de idealizar a esa persona, ahí es cuando realmente la amás. Con Dios yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Yo creo que los seres humanos tendemos a tener una imagen idealizada de Dios, en la que Dios está, si bien Dios es perfecto, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, creo que tenemos una imagen idealizada de Dios, en las que nosotros nos hacemos nuestra propia imagen de Dios, de un Dios que está para darnos todo lo que le pedimos, todo lo que queremos que nos dé, de un Dios al que en más de una ocasión inconscientemente lo tenemos como una cábala en la que creemos que si lo tenemos a Dios nos va a ir bien en todo lo que hagamos y no nos va a faltar nada. Y si bien son cosas escriturales, esto no nos exenta de la realidad de la vida misma, en la que Dios también nos somete a procesos para conocerle realmente, a Él como es Él,
y no como nosotros queramos que sea Dios. Dios nos lleva a conocerlo a Él como Él es y no como nosotros queremos que Él sea. ¿Me explico? Lo vuelvo a decir. Dios nos lleva a conocerlo a Dios como realmente es y no como nosotros queremos que sea. Por eso Dios, en más de una ocasión, nos suelta la mano o sentimos que nos deja, sentimos que nos desampara, sentimos que se olvida de nosotros. Porque ese es el momento en donde en primer lugar nosotros nos damos cuenta, Dios lo sabe todo, Dios no necesita ver cómo vamos a reaccionar, Dios sabe cómo vamos a reaccionar. Es omnisciente, es omnipresente, es eterno, lo sabe todo. Sabe hasta cuándo nos vamos a morir, no necesita saber cómo vamos a reaccionar. Somos nosotros los que tenemos que comprobar si realmente le estamos adorando en medio de la adversidad de la circunstancia o si solamente vemos a Dios como una cábala a la que tenemos en nuestras vidas para que nos vaya bien. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Y es lo que predicaba hace un par de semanas. Job adoraba a Dios, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que le caía bien a Dios, porque cuando Satanás se presenta ante Dios, Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Y estuve merodeando la tierra, y Dios le pregunta a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job? No es que Satanás quiso atacar la vida de Job. Dios le pregunta a Satanás, ¿no tuviste en cuenta cómo me adora a mi hijo Job? ¿Cómo levanta sacrificio? ¿Cómo me rinde ofrenda? ¿Cómo es justo? ¿Cómo es recto? De los más justos de toda la tierra. Fue Dios el que prácticamente se lo sirvió en bandeja de plata a Job. Y dice la Biblia que Job le adoraba por si él o alguno de sus hijos habían pecado. Porque hacían fiestas y banquetes e invitaban amigos. Y Job tenía miedo de que en esos banquetes, en esas fiestas, ellos pecaran. Entonces Job decía, voy a levantar sacrificio por si mis hijos pecaron. Porque, y no está mal, pero muchas veces tendemos a adorar a Dios, a buscar a Dios, a tener a Dios presente en nuestras vidas como una cábala. Por si hice algo mal, para que me vaya bien, para que no me vaya mal, voy a tener a Dios en mi vida, voy a congregarme, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a buscarle. Pero ese momento en el que Dios nos deja, ese momento en el que Dios hace silencio, ese momento en el que parece que Dios nos desampara, nos deja en las manos de Satanás, a la buena del diablo, ese momento en el que Dios permite que el diablo meta la cola, que el diablo aceche, ese momento en el que Dios permite que vengan las circunstancias, las adversidades, las tormentas, ese momento en el que parece que Jesús se quedó dormido, como le pasó a los discípulos, ese es el momento en donde nosotros mismos comprobamos si verdaderamente adoramos o no, si verdaderamente creemos o no, si verdaderamente tenemos la fortaleza, la entereza para pasar por la prueba de esa fe o no. Ahora, Jesús mismo, previamente a ir a la cruz en el huerto del Getsemaní, me sorprende cómo Jesús, teniendo tanta seguridad, tanta confianza, a mí en primer lugar lo que me despierta admiración de Jesús, viéndolo como hombre, no viéndolo como el Dios hecho hombre, no viéndolo como un Dios básicamente, porque era el Dios hecho hombre, como el Verbo hecho carne, como el Salvador del mundo, sino viéndolo a Jesús como un hombre igual a nosotros, porque la palabra de Dios dice que era un ser humano igual a nosotros. A mí me sorprende la confianza que tenía en sí mismo y en lo que Dios estaba haciendo a través de él. A mí me sorprende la certeza que él tenía de sí mismo, de su ministerio, de su obra, de lo que él estaba por hacer con su vida, del sacrificio que él estaba por rendir, que iba a cambiar la historia de la humanidad, que iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, antes y después de él, de Cristo. A mí me sorprende esa confianza que él tenía, esa fe que él tenía. Y sin embargo, siendo que él había anunciado su muerte a sus discípulos, siendo que él había dedicado su vida y sus últimos 3 años de ministerio a todo lo que había hecho, a predicar,
con tanta seguridad, con tanta confianza en lo que Dios estaba haciendo a través de él, en lo que él iba a hacer. Me sorprende cómo en la última noche de su vida se encuentra en el huerto del Getsemaní, clamando, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Señor, no quiero ir a la cruz. Esto no es lo que quiero para mí. Siento que se había dedicado los últimos años de su vida a predicar justamente eso. En la última noche de su vida, cuando se tenía que enfrentar a la realidad de lo que había predicado en su ministerio, ahí se encontró clamando, Señor, no quiero ir a la cruz. Pero bueno, que se haga tu voluntad, no la mía. Esto no es lo que quiero, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que insisto y vuelvo a lo que les había dicho. Ese momento en el que Dios nos deja, que Dios nos suelta, que Dios nos responde. Porque aparece, o sea, Jesús, ante tal nivel de estrés, ante tal nivel de ansiedad que estaba padeciendo en ese momento, dice que sudaba sangre de la tensión por la que estaba atravesando en ese momento. Sudaba sangre. Y esto nos lleva, como les decía, evidentemente parecía que Jesús no tenía respuesta de lo que estaba clamando. Jesús clamaba y no tenía respuesta, porque si estaba ante tal nivel de estrés. Y dice que después vino un ángel a fortalecerlo a Jesús. O sea, Jesús fue fortalecido para hacer lo que tenía que hacer. Porque después, bueno, fueron interrumpidos por los soldados que vinieron a arrestarlo. Pero Jesús fue fortalecido para hacer lo que tenía que hacer. Porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, no había respuesta de Dios cuando él clamó, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No, si vos ya sabés lo que tenés que hacer. Y terminó yendo a la cruz. Y ahí colgado en la cruz, después de que ya había pasado todo, parecía que había pasado lo peor, las burlas, los escarnios, el padecimiento, las laceraciones, los golpes. Después de que había pasado prácticamente lo peor, termina clamando, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ya había pasado lo peor, sin embargo, él seguía clamando, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y a mí me sorprende esta oración porque supuestamente Jesús ya sabía que todo eso iba a pasar. Jesús ya sabía el sufrimiento que iba a padecer. Sin embargo, se encuentra haciendo esta oración que a mí no me queda más que pensar que el hecho de que el Dios hecho hombre esté haciendo esa oración es para que nosotros nos sintamos identificados en esos momentos en los que sentimos que Dios nos deja. Si el mismísimo Jesús, Hijo de Dios, se sintió desamparado por su Padre, cuanto más nosotros, en más de una ocasión, ante la realidad de la vida misma, ante las circunstancias, ante las adversidades, mirá si no nos vamos a sentir desamparados por Dios en más de una ocasión. Pero el sentirnos desamparados por Dios, el hecho de que Dios haga silencio, el hecho de que Dios no responda, es una forma en la que Dios nos demuestra, yo estoy acá, aunque no parezca. Es una forma en la que Dios está con nosotros. El hecho de que Dios nos suelte la mano es una forma de estar de Dios. Porque está todo bajo control. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Dios le dijo al diablo, haz lo que quieras con Job, pero no toques su vida, no lo mates. Le pasó de todo a Job, pero estaba bajo control. La vida de Job estaba bajo el control de Dios. Así sea que Dios permitió que el diablo haga lo que quiera, estaba bajo el control de Dios todo lo que estaba sucediendo. Después, como les prediqué un montón de veces, el postrer estado de Job vino a ser mayor que el primero. Pero sin embargo se halló en ese proceso, que no recuerdo cuánto tiempo duró. Y Dios nos lleva a ese proceso, en el que parece que nos suelta, que nos deja, que nos desampara, para llevarnos a conocer al Dios que realmente es y no al que nosotros queramos que sea. Para llevarnos a orar de la misma manera en la que Jesús oró, hágase tu voluntad y no la mía. Para llevarnos a esperar en lo que Dios quiere para nuestras vidas y no en lo que nosotros queremos que Él nos dé. Y si bien el proceso es duro, si bien
el momento de la prueba no es fácil. El enfrentarnos a esa realidad no es fácil, porque si bien Jesús se dedicó su ministerio a anunciar lo que Él iba a hacer, que iba a ser sacrificado en una cruz, Jesús se dedicó a anunciar lo que iba a hacer. Al momento de enfrentarse a esa realidad, ni el propio Jesús quería hacerlo. Cuando se encontró frente a esa realidad que tanto había predicado, no lo quería hacer. Estamos hablando de Jesús y estoy hablando de algo bíblico, no es que le estoy inventando. El propio Jesús le pidió a Dios: Señor, pásame esta copa, pero bueno, que se haga tu voluntad, no la mía. Imagínate nosotros al enfrentarnos a la realidad de la vida, en esos momentos donde parece que Dios nos deja, nos suelta, nos desampara, hace silencio. Es ese el momento en el que Dios se nos revela, porque nos lleva a clamar por su voluntad, no la nuestra. Por lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos que Él haga. A esperar en ese Dios como realmente es Él, como realmente Él es, y no en lo que nosotros queremos que Él sea. Para que rompamos con esa idealización que tenemos de Dios, del genio de la lámpara que si lo froto me da lo que quiero. Esa cábala que tenemos ahí para que nos vaya bien en lo que hagamos. Porque en más de una ocasión no nos va a ir bien, o por lo menos no nos va a ir de la manera en la que nosotros queremos que nos vaya, que salgan las cosas. En más de una ocasión las cosas no van a salir como nosotros queremos. Yo diría que siempre no van a salir como nosotros queremos que salgan. Pero si creemos, si tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos la seguridad de que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, y que van a salir como Él permita que salgan, para que Él haga lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y Él va a completar su obra sobre nuestras vidas. Y parece medio deprimente este mensaje, pero traigo este mensaje para aquellos que sienten en algún punto, en algún aspecto, que un poco, no sé, Dios los abandonó, o están clamando por algo en lo que Dios no responde, o parece que Dios no se acuerda de tal petición, de tal oración, o parece que Dios los olvidó. En primer lugar, decirte que estás en las manos de Dios, que Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control, inclusive los silencios. Callaré de amor, dijo Sofonías, a través de Sofonías. Callaré de amor, pero me gozaré sobre ti con cánticos, me regocijaré sobre ti con alegría. El pueblo de Israel, después de que Dios por un momento breve los abandonó y fueron llevados cautivos y la ciudad fue destruida, Dios los volvió a traer nuevamente a esa tierra en la que volvieron a reconstruir sobre los escombros. Y Dios no nos deja. Hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer, Él no nos deja. Pero Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no lo que nosotros queremos que Él haga. Amén. Nos ponemos de pie. Él va a completar la buena obra sobre nuestras vidas. Y Él se nos va a revelar, y el momento en el que Él se nos revele, el momento en el que conozcamos al Dios que realmente es y no la imagen que nosotros nos habíamos hecho de ese Dios, te puedo asegurar que vas a agradecer por ese proceso. Porque Dios es mucho más grande de lo que habías imaginado. Porque Dios es mucho más grande de lo que vos querías que Él fuera, o de lo que vos creías que Él era. Dios es mucho más grande. Y Él se va a revelar para que puedas conocerle a Él, para que puedas conocer su voluntad, para que puedas conocer lo que Él quiere hacer con tu vida, que dice la Biblia que es mucho más grande de lo que pedimos o entendemos, de lo que imaginamos. Y muchas veces limitamos a Dios pidiéndole cosas que nosotros queremos, cuando Él tiene cosas mucho más grandes preparadas para nuestras vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y en la vida nos encontramos planificando lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar o a qué nos vamos a dedicar. Sin embargo, un día Dios se para en nuestro camino, como lo hizo con Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco. Saulo tenía pensado una cosa, Jesús se le presenta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Jesús se le revela a Saulo, Jesús ya glorificado, y cambia el curso de la vida de Saulo. Y en más de una ocasión, y bueno, Saulo igual, Saulo que pasó a ser el apóstol Pablo, pasó a ser el apóstol Pablo, se encontró
se encontró definiendo la doctrina, se encontró estableciendo la iglesia de Jesucristo. Porque lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas es mucho más grande que lo que nosotros esperamos, creemos. Y cuando ese Dios se nos revele, cuando conozcamos al Dios que hace lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos que Él haga, es hermoso, no se compara. No se compara con lo que nosotros queríamos, no se compara con lo que nosotros creíamos, no se compara con lo que nosotros esperábamos. Así que, en primer lugar, no temas, no tengas miedo, porque Él no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que Él dijo que iba a hacer sobre tu vida. No tengas miedo, no te desesperes, porque si Él te deja a la buena del diablo, si Él te deja a la deriva, si Él te deja en la tormenta, Él igual tiene cuidado y control de todas las cosas. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, no te va a soltar hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que va a hacer. No tengas miedo que estás en las manos de Dios. Y a veces somos testarudos. Dios permite esos procesos justamente para tomarnos en sus manos cual barro en manos del alfarero y deshacernos, porque si no lo hace de esa manera, nosotros a veces nos empecinamos tanto en hacer, en conseguir lo que nosotros queremos, que nos olvidamos de lo que Él quiere. Si el mismo Jesús se encontró clamando, pasa de mí esta copa. Si el mismo Jesús se encontró clamando, Señor, no quiero hacer lo que me estás mandando a hacer. Imagínate nosotros, pero para someternos a esa realidad, a ese proceso, Dios un poco tiene que destruirnos o deconstruirnos, como lo quieras llamar. Dios nos tiene que deshacer para que terminemos clamando, Señor, hacé lo que vos quieras. Hacé lo que vos quieras sobre mi vida. Total, yo sé que pase lo que pase, vas a terminar completando tu obra sobre mí. Pase lo que tenga que pasar, vas a terminar completando tu obra sobre mí. Y al final voy a terminar viendo la mano de Dios. Al final vas a terminar viendo la mano de Dios. Al final vas a terminar conociendo a ese Dios como realmente es y no como vos querías que sea. Al final vas a terminar viendo la obra que ese Dios quería hacer sobre tu vida y no lo que vos querías que Él haga. Y lo que Él va a hacer es mucho más grande que lo que vos esperabas. Y la recompensa, porque lo mejor de todo es que hay recompensa para todo lo que pasaste, es mucho más grande de lo que esperabas. Y esa recompensa te aguarda también allá en los cielos. Si bien todo lo que uno siembra lo cosecha también acá en la tierra, allá en los cielos hay una recompensa mucho más grande, porque Él tiene preparada esa corona que le prometió a aquellos que le aman, dice su palabra. Allá la recompensa es mucho más grande, ni te la podés imaginar. Así que no maldigas, no te quejes, no te frustres, no te enojes por el proceso. Y no dejes de orar, no dejes de esperar, no dejes de aguardar, no dejes de correr la carrera con paciencia, no dejes de guardar la fe, no dejes de pelear la buena batalla, porque Él te va a conducir a donde Él te quiere conducir, porque Él va a hacer lo que Él quiere hacer, porque Él va a completar la buena obra que comenzaron sus manos sobre tu vida, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Él dijo, Él lo hará, lo que Él habló, lo ejecutará. A lo mejor no te dijo cómo lo iba a hacer, ni cómo iba a hacer con tu vida, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Y es hermoso ver esa película, porque de nada serviría que te spoileen la película. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Estás bajo el cuidado y control de Dios, estás en las manos de Dios, Así que podemos pensar en Jesús, como ese Jesús glorificado, el Dios hecho hombre, así también se encontró clamando, Padre, pasa de mí esta copa, Padre, ¿por qué me has desamparado? No, Dios te tiene en sus manos, Dios no te suelta. Y este acto que hacemos hoy de compartir el pan y el vino es para recordar ese momento que Jesús pasó en la cruz del Calvario, que en más de una ocasión nos encontramos pasando nosotros también. Así que tomamos el pan que representa el cuerpo lacerado de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo compartimos en memoria de Él.